Doña Esperanza Ramírez tenía 72 años cuando recibió la carta que cambiaría su vida para siempre. Había vivido en Estados Unidos durante 45 años, había criado a 4 hijos, tenía 12 nietos y era el corazón de su familia. Pero ahora el gobierno quería deportarla, y lo que estaba a punto de suceder demostraría que cuando una abuela reza con fe verdadera, la Virgen de Guadalupe mueve cielo y tierra para protegerla. Si alguna vez has sentido que todo está perdido, que no hay esperanza, que las puertas se cierran y no hay salida, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que vas a escuchar te demostrará que los milagros existen, que la fe mueve montañas y que la Virgen de Guadalupe nunca abandona a sus hijos. Y si crees en el poder de la Virgen de Guadalupe, deja un comentario diciendo: creo en los milagros para que esta historia llegue a más personas que necesitan esperanza. Doña Esperanza había llegado a Estados Unidos en 1978. Tenía 27 años y venía huyendo de la pobreza extrema en Jalisco, México. Su esposo, don Roberto, había cruzado la frontera un año antes y le había enviado dinero para que ella pudiera venir con sus 4 hijos pequeños: Rosa de 8 años, Miguel de 6, Carmen de 4 y el bebé Javier de apenas 1 año. El viaje fue una pesadilla que Esperanza nunca olvidaría. Cruzó la frontera con un coyote, cargando al bebé Javier en sus brazos y sosteniendo las manos de los otros 3 niños. Caminaron durante 2 noches por el desierto de Arizona. Los niños lloraban de hambre y sed. Esperanza les cantaba canciones de cuna para calmarlos, y cada vez que sentía que no podía dar un paso más, tocaba la medalla de la Virgen de Guadalupe que llevaba al cuello y susurraba: Virgencita, protege a mis hijos, llévanos a salvo. Y la Virgen los protegió. Llegaron a Los Ángeles, donde don Roberto los esperaba. Él había conseguido trabajo en una fábrica y había rentado un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el este de Los Ángeles. No era mucho, pero era un nuevo comienzo. Durante los siguientes 45 años, Esperanza y Roberto trabajaron incansablemente. Roberto trabajaba en la fábrica durante el día y limpiaba oficinas por la noche. Esperanza trabajaba limpiando casas, cuidando niños, haciendo cualquier trabajo que pudiera encontrar. Vivían con miedo constante de ser deportados, pero su amor por sus hijos era más fuerte que el miedo. Los 4 hijos de Esperanza crecieron en Estados Unidos. Fueron a la escuela, aprendieron inglés, se graduaron de la preparatoria. Rosa se convirtió en enfermera. Miguel se convirtió en maestro. Carmen abrió su propio salón de belleza. Javier se convirtió en bombero. Todos se casaron, tuvieron hijos y construyeron vidas exitosas. Esperanza y Roberto nunca pudieron arreglar sus papeles. Habían aplicado varias veces a través de los años, pero siempre había algún problema, alguna complicación legal. Así que permanecieron indocumentados, viviendo en las sombras, trabajando duro, pagando impuestos con números de ITIN, pero siempre con el miedo de ser descubiertos. Cuando Roberto murió hace 5 años de un ataque al corazón, Esperanza pensó que su mundo se había acabado. Habían estado casados durante 52 años. Roberto era su compañero, su amor, su todo, pero sus hijos y nietos la rodearon de amor. Le dijeron que ella era la matriarca de la familia, que todos la necesitaban, que tenía que ser fuerte, y Esperanza fue fuerte. A sus 72 años todavía trabajaba limpiando casas 2 veces por semana, no porque necesitara el dinero, sus hijos la mantenían, sino porque le gustaba mantenerse activa. Pero su verdadera pasión era cuidar a sus 12 nietos. Cada día, diferentes nietos venían a su casa después de la escuela. Esperanza les preparaba comida mexicana tradicional, les ayudaba con la tarea, les contaba historias de México, les enseñaba español. Esperanza era el pegamento que mantenía unida a la familia. Cada domingo, toda la familia se reunía en su pequeña casa para comer juntos. 20 personas apretadas en su sala de estar, comiendo pozole, tamales, enchiladas, riendo, contando historias, celebrando la vida. Esperanza se sentaba en su silla favorita, mirando a sus hijos y nietos.
y le agradecía a la Virgen de Guadalupe por haberle dado una familia tan hermosa. En la esquina de su sala de estar, Esperanza tenía un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. Era un altar grande, con una imagen hermosa de la Virgen rodeada de velas, flores frescas y fotos de toda la familia. Cada mañana, Esperanza se arrodillaba frente a ese altar y rezaba: Virgencita, gracias por otro día de vida. Gracias por mi familia. Gracias por protegernos todos estos años. Sigue cuidándonos, por favor. Pero entonces, un martes por la mañana, todo cambió. Esperanza estaba en la casa de una de sus clientas, limpiando, cuando escuchó un golpe fuerte en la puerta. Abrió y se encontró cara a cara con dos oficiales de ICE, Inmigración y Control de Aduanas. ¿Es usted Esperanza Ramírez?, preguntó uno de los oficiales. Esperanza sintió que su corazón se detenía. Después de 45 años, su peor pesadilla estaba sucediendo. Sí, susurró. Señora Ramírez, tenemos una orden de deportación en su contra. Necesita venir con nosotros. Esperanza comenzó a temblar. Por favor, dijo con lágrimas en los ojos. Tengo 72 años. Mi familia está aquí. Mis hijos, mis nietos. Por favor, no me separen de ellos. Pero los oficiales no tenían opción. Tenían órdenes. Esperanza fue arrestada ahí mismo. Le pusieron esposas, la metieron en una camioneta y la llevaron a un centro de detención de inmigración. Esperanza pasó esa noche en una celda fría con otras 20 mujeres. Algunas eran jóvenes, otras eran mayores como ella. Todas tenían la misma expresión de miedo y desesperación. Esperanza se acurrucó en un rincón, tocando la medalla de la Virgen de Guadalupe que todavía llevaba al cuello, y comenzó a rezar en silencio. Virgencita, susurró, he vivido aquí durante 45 años. He trabajado duro. He criado a mis hijos. He sido una buena persona. ¿Por qué me está pasando esto ahora? ¿Por qué quieren separarme de mi familia en mis últimos años de vida? Por favor, ayúdame. No sé qué hacer. Necesito un milagro. Mientras Esperanza rezaba en esa celda fría, sus hijos recibieron la noticia. Rosa, Miguel, Carmen y Javier se reunieron inmediatamente. Estaban devastados, furiosos, desesperados. Su madre, la mujer que había sacrificado todo por ellos, estaba en un centro de detención esperando ser deportada. Tenemos que hacer algo, dijo Rosa llorando. No podemos dejar que se la lleven. Voy a contratar al mejor abogado de inmigración que pueda encontrar, dijo Miguel. No importa cuánto cueste. Vamos a luchar, dijo Carmen. Mamá ha estado aquí durante 45 años. Tiene que haber una manera de que se quede. Javier, el más joven, estaba callado. Finalmente dijo, necesitamos rezar. Mamá siempre nos enseñó que cuando todo parece perdido, la Virgen de Guadalupe nos escucha. Vamos a la iglesia. Vamos a rezar por un milagro. Esa noche, los 4 hijos de Esperanza, junto con sus cónyuges y los 12 nietos, fueron a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Se arrodillaron frente al altar y rezaron con una fe que no habían sentido en años. Los nietos, algunos de ellos adolescentes que raramente iban a la iglesia, lloraban y rezaban por su abuela. Virgencita, rezaba la nieta mayor, Sofía de 16 años, mi abuela es la persona más buena que conozco. Ella nos cuida, nos ama, nos enseña. Por favor, no dejes que se la lleven. Por favor, haz un milagro. Mientras la familia rezaba en la iglesia, Esperanza estaba en su celda, también rezando. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de sus hijos y nietos. Pensaba en todas las memorias, todos los domingos juntos, todas las risas, todo el amor. ¿Todo eso iba a terminar? ¿Iba a ser deportada a México, un país que apenas recordaba, separada de su familia para siempre? A las 3 de la mañana, cuando Esperanza finalmente se quedó dormida de puro agotamiento, tuvo un sueño. En el sueño, estaba de regreso en su sala de estar, frente a su altar de la Virgen de Guadalupe. Pero esta vez, la imagen de la Virgen no era solo una imagen. Era real. La Virgen estaba ahí, viva, hermosa, brillando con una luz suave.
«Esperanza», dijo la Virgen con una voz que era como música celestial, «no tengas miedo. He escuchado tus oraciones. He escuchado las oraciones de tus hijos y nietos. Y no voy a abandonarte. Confía en mí. Voy a cuidarte». Esperanza se despertó sobresaltada. Su corazón latía fuertemente. ¿Había sido solo un sueño o había sido algo más? Pero por primera vez desde su arresto, Esperanza sintió algo diferente. Sintió paz, sintió esperanza. Sintió que la Virgen de Guadalupe estaba con ella. Al día siguiente, Esperanza tuvo su primera audiencia con un oficial de inmigración. Le dijeron que iba a ser deportada a México en una semana. No había apelación, no había excepciones. Había vivido en Estados Unidos ilegalmente durante 45 años y ahora tenía que pagar las consecuencias. Cuando los hijos de Esperanza escucharon la noticia, quedaron destrozados. El abogado que habían contratado les dijo que no había mucho que pudiera hacer. El caso de su madre era claro. No tenía estatus legal. No había manera de detener la deportación. Pero entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. Algo que nadie podría haber predicho. Algo que solo podía ser explicado como la intervención directa de la Virgen de Guadalupe. Antes de continuar, si eres devoto de la Virgen de Guadalupe, suscríbete al canal y acompáñanos en más historias de cómo ella siempre protege a sus fieles. Amén. La noticia de la inminente deportación de Doña Esperanza se esparció rápidamente por la comunidad del este de Los Ángeles. Sus hijos, desesperados por hacer algo, comenzaron a contar la historia de su madre en las redes sociales. Publicaron fotos de Esperanza con sus nietos, videos de las reuniones familiares de los domingos, testimonios de cómo ella había sido el corazón de la familia durante 45 años. Rosa escribió en Facebook: «Mi madre tiene 72 años. Ha vivido en Estados Unidos durante 45 años. Crió a 4 hijos que ahora son enfermera, maestro, dueña de negocio y bombero. Tiene 12 nietos que la adoran. Nunca ha cometido un crimen, nunca ha pedido ayuda del gobierno. Solo ha trabajado duro y amado a su familia. Y ahora quieren deportarla. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está la justicia?». El post se volvió viral. En 24 horas había sido compartido más de 50,000 veces. Miles de personas comentaban, expresando su indignación, su tristeza, su apoyo. La historia llegó a los medios de comunicación locales. Reporteros comenzaron a llamar a los hijos de Esperanza, pidiendo entrevistas. Miguel, el maestro, organizó una vigilia frente al centro de detención donde su madre estaba siendo retenida. Esperaba que tal vez 20 o 30 personas aparecieran. Pero cuando llegó el día de la vigilia, había más de 500 personas. Familias enteras, niños con carteles, abuelas con velas, todos unidos por una causa común: salvar a Doña Esperanza. Los carteles decían: «Las abuelas no son criminales. Mantengan a las familias unidas. Esperanza merece quedarse. 45 años es suficiente tiempo para llamar hogar». Carmen, la dueña del salón de belleza, habló frente a la multitud con lágrimas en los ojos. «Mi madre es la mujer más fuerte que conozco. Cruzó el desierto con 4 niños pequeños para darnos una vida mejor. Trabajó 2, a veces 3 empleos para asegurarse de que tuviéramos comida en la mesa. Nos enseñó sobre el trabajo duro, sobre la familia, sobre la fe. Y ahora, en sus años dorados, cuando debería estar disfrutando de sus nietos, está en una celda fría esperando ser deportada. Esto no es justicia, esto es crueldad». La multitud aplaudió y gritó su apoyo. Javier, el bombero, también habló. «Mi madre me enseñó a servir a mi comunidad, por eso me convertí en bombero. He salvado vidas en esta ciudad. He arriesgado mi vida por esta ciudad. Y esta ciudad es mi hogar porque mi madre me trajo aquí, porque ella sacrificó todo para darnos esta oportunidad. Si deportan a mi madre, están deportando el corazón de nuestra familia». Dentro del centro de detención, Esperanza no sabía nada de lo que estaba sucediendo afuera. No le permitían ver las noticias. No tenía acceso a internet. No podía hacer llamadas telefónicas excepto una vez al día por 10 minutos. Pero cada noche se arrodillaba en su celda y rezaba el rosario completo.
susurrando cada Ave María con fe profunda. Las otras mujeres en la celda comenzaron a notar algo especial sobre Esperanza. A pesar de su situación, ella irradiaba paz. Consolaba a las mujeres más jóvenes que lloraban por sus hijos, compartía su comida con las que tenían hambre y cada noche lideraba un rosario en español, y todas las mujeres en la celda se unían sin importar su religión. Una joven salvadoreña de 25 años, llamada Gabriela, le dijo a Esperanza: «Señora, ¿cómo puede estar tan tranquila? ¿No tiene miedo de ser deportada?». Esperanza sonrió suavemente. «Claro que tengo miedo, mija, pero también tengo fe. Le he rezado a la Virgen de Guadalupe toda mi vida, y ella nunca me ha abandonado. Cuando crucé el desierto con mis 4 hijos hace 45 años, pensé que íbamos a morir, pero la Virgen nos protegió, y sé que me va a proteger ahora también». «¿Pero cómo puede estar tan segura?», preguntó Gabriela. «Porque tuve un sueño», dijo Esperanza. «La Virgen vino a mí y me dijo que no tuviera miedo, que ella me iba a cuidar, y yo creo en esa promesa». Gabriela comenzó a llorar. «Ojalá yo tuviera su fe, señora. Tengo 2 hijos pequeños allá afuera. No sé qué va a pasar con ellos si me deportan». Esperanza tomó las manos de Gabriela. «Reza conmigo, mija. La Virgen de Guadalupe escucha a todas las madres. Ella entiende nuestro dolor. Vamos a rezar juntas». Y ahí, en esa celda fría y deprimente, Esperanza y Gabriela se arrodillaron y rezaron. Y mientras rezaban, algo extraordinario sucedió. Otras mujeres en la celda comenzaron a acercarse. Una por una, se arrodillaron y se unieron a la oración. Pronto, todas las 20 mujeres en la celda estaban arrodilladas, rezando juntas, llorando juntas, encontrando consuelo en la fe compartida. Un guardia que pasaba por ahí se detuvo y miró la escena. Nunca había visto algo así. Normalmente las celdas estaban llenas de peleas, de gritos, de desesperación. Pero esta celda era diferente. Había paz, había esperanza, había algo divino. Mientras tanto, afuera del centro de detención, la vigilia continuaba creciendo. Cada noche, más personas aparecían. Celebridades locales comenzaron a unirse. Un concejal de la ciudad dio un discurso apoyando a Esperanza. Un senador estatal prometió investigar el caso. Pero lo más impactante fue cuando el padre Miguel Sánchez, el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, organizó una procesión especial. Más de 1000 personas caminaron desde la iglesia hasta el centro de detención, una distancia de 5 kilómetros, llevando una imagen grande de la Virgen de Guadalupe. Cantaban himnos, rezaban el rosario y pedían un milagro. Cuando la procesión llegó al centro de detención, el padre Miguel se arrodilló frente a las puertas y rezó en voz alta: «Virgen de Guadalupe, Madre de los inmigrantes, protectora de los pobres, te pedimos que intercedas por nuestra hermana Esperanza. Ella ha sido fiel a ti toda su vida. Ha criado a sus hijos en la fe. Ha servido a su comunidad con amor. No permitas que sea separada de su familia en sus años dorados. Te pedimos un milagro, Virgencita. Sabemos que tú puedes hacer lo imposible». La multitud respondió: «Virgen de Guadalupe, ayúdanos. Virgen de Guadalupe, sálvala». Dentro del centro de detención, aunque Esperanza no podía ver ni escuchar la procesión, sintió algo. A la hora exacta en que el padre Miguel estaba rezando afuera, Esperanza sintió una presencia cálida en su celda. Sintió como si alguien la estuviera abrazando, consolándola, diciéndole que todo iba a estar bien. Esperanza cerró los ojos y susurró: «Virgencita, sé que estás aquí conmigo. Gracias por no abandonarme». Al día siguiente, algo inesperado sucedió. El abogado que los hijos de Esperanza habían contratado, un hombre llamado David Morales, que tenía 30 años de experiencia en casos de inmigración, recibió una llamada de un colega en Washington, D.C. «David», dijo su colega, «he estado siguiendo el caso de Esperanza Ramírez. Se ha vuelto viral, y quiero que sepas que hay personas en el Congreso que están prestando atención.
El representante Luis Gutiérrez está interesado en el caso. Quiere ayudar. David no podía creerlo. El representante Gutiérrez era uno de los defensores más prominentes de los derechos de los inmigrantes en el Congreso. Si él se involucraba, tal vez había una oportunidad. 2 días después, el representante Gutiérrez voló a Los Ángeles. Visitó a la familia de Esperanza, escuchó su historia, vio las fotos, los videos, los testimonios y se conmovió profundamente. «Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudar», prometió el representante. Esta es exactamente el tipo de caso que demuestra lo roto que está nuestro sistema de inmigración. Una abuela de 72 años que ha estado aquí durante 45 años, que ha criado una familia hermosa, que nunca ha cometido un crimen, no debería ser deportada. Voy a hablar con el director de ICE personalmente. Los hijos de Esperanza lloraron de gratitud. Por primera vez en días sintieron esperanza, pero el tiempo se estaba acabando. La fecha de deportación de Esperanza era en 3 días. El representante Gutiérrez trabajó incansablemente, haciendo llamadas, presionando a oficiales, usando toda su influencia. Pero el sistema de inmigración es lento, burocrático, inflexible. La noche antes de su deportación programada, Esperanza se arrodilló en su celda una última vez. «Virgencita», rezó con lágrimas corriendo por su rostro, «mañana me van a deportar. Voy a ser separada de mis hijos y nietos. No sé si volveré a verlos. Pero quiero que sepas que confío en ti. Si es tu voluntad que me vaya, entonces dame la fuerza para aceptarlo. Pero si hay alguna manera, cualquier manera, de que pueda quedarme con mi familia, por favor, haz un milagro. No por mí, sino por mis hijos y nietos. Ellos me necesitan, Virgencita. Por favor». Esperanza se quedó arrodillada durante horas, rezando, llorando, suplicando. Y mientras rezaba, no sabía que en ese preciso momento algo extraordinario estaba sucediendo. Algo que cambiaría todo. Algo que solo podía ser obra de la Virgen de Guadalupe. Porque cuando una abuela reza con fe verdadera, cuando una familia entera se une en oración, cuando una comunidad se moviliza por la justicia, la Virgen de Guadalupe escucha, y ella actúa. Si esta historia te está conmoviendo, compártela con alguien que necesite esperanza. Y quédate hasta el final, porque el milagro más grande está a punto de suceder. Era la mañana de la deportación. Esperanza se despertó a las 5 de la mañana con el sonido de las puertas de la celda abriéndose. Un oficial entró con una lista de nombres. «Esperanza Ramírez», llamó con voz monótona. «Prepárese, sale en 2 horas». Esperanza sintió que su corazón se rompía. Este era el momento que había temido. En 2 horas sería puesta en un autobús hacia la frontera y luego en un avión hacia México. Lejos de sus hijos, lejos de sus nietos, lejos de todo lo que amaba. Las otras mujeres en la celda se acercaron a Esperanza. Gabriela, la joven salvadoreña, la abrazó llorando. «Señora Esperanza, voy a rezar por usted todos los días. Nunca voy a olvidar su bondad». Esperanza abrazó a cada una de las mujeres. «Sigan teniendo fe, mijas. La Virgen de Guadalupe las cuida. No se rindan». Esperanza fue llevada a una sala de procesamiento donde le dieron una bolsa con sus pertenencias personales, su ropa, su billetera y su medalla de la Virgen de Guadalupe. Esperanza se puso la medalla alrededor del cuello y la besó. «Virgencita», susurró, «voy contigo en mi corazón». Mientras tanto, afuera del centro de detención, la familia de Esperanza había llegado a las 4 de la mañana. Los 4 hijos, los 12 nietos, los yernos y nueras, todos estaban ahí. También había llegado una multitud de más de 200 personas de la comunidad. Todos llevaban velas encendidas. Todos rezaban. El padre Miguel también estaba ahí, liderando el rosario. «Dios te salve, María, llena eres de gracia». Las voces de 200 personas se unían en oración, creando un sonido hermoso y poderoso que llenaba el aire de la madrugada. Rosa, la hija mayor de Esperanza, estaba arrodillada en el pavimento, llorando incontrolablemente. «No puedo perder a mi mamá. No puedo. Virgencita, por favor, haz algo. Por favor».
Su hija Sofía, de 16 años, estaba a su lado también llorando. Abuela nos enseñó a tener fe. Tenemos que creer que la Virgen va a hacer un milagro. Dentro del centro de detención, Esperanza fue llevada a una sala de espera donde había otras 20 personas esperando ser deportadas. Todos se veían derrotados, tristes, resignados. Esperanza se sentó en una silla de plástico duro y cerró los ojos. Comenzó a rezar en silencio, moviendo sus labios sin hacer sonido. Virgencita de Guadalupe, Madre mía, Reina de México y Emperatriz de las Américas, te consagro mi vida entera. Si tengo que irme, dame la fuerza. Pero si hay una manera de quedarme con mi familia, muéstrame el camino. Confío en ti completamente. El reloj en la pared marcaba las 7 de la mañana. El autobús llegaría en 30 minutos. Esperanza abrió los ojos y miró por la ventana. Podía ver el cielo comenzando a iluminarse con los primeros rayos del sol. Era un amanecer hermoso, con tonos de rosa y naranja. Y por un momento, Esperanza juró que vio la forma de la Virgen de Guadalupe en las nubes. ¿Eres tú, Virgencita?, susurró Esperanza. ¿Estás ahí? En ese preciso momento, a cientos de kilómetros de distancia en Washington, D.C., el representante Luis Gutiérrez estaba en una reunión de emergencia que había logrado organizar a las 4 de la mañana hora del este. Estaba con el director adjunto de ICE, un hombre llamado Thomas Bradford. Thomas, dijo el representante Gutiérrez con urgencia, necesito que revises este caso personalmente. Esperanza Ramírez, 72 años, va a ser deportada esta mañana. Pero este caso es diferente. Esta mujer ha estado aquí durante 45 años. Tiene 4 hijos ciudadanos, 12 nietos ciudadanos. Nunca ha cometido un crimen. Es una abuela. Por el amor de Dios. Thomas Bradford revisó los documentos. Representante, entiendo su preocupación, pero ella ha estado aquí legalmente durante 45 años. La ley es clara. La ley también permite discreción, insistió Gutiérrez. ICE tiene el poder de otorgar una suspensión de deportación por razones humanitarias. Esta es exactamente ese tipo de caso. Una abuela de 72 años no es una amenaza para la seguridad nacional. Es una abuela que quiere pasar sus últimos años con su familia. Bradford se quedó en silencio, mirando los documentos. Había fotos de Esperanza con sus nietos, cartas de recomendación de vecinos, de su párroco, de empleadores, testimonios de sus hijos, sobre todo lo que había sacrificado por ellos. Déjame hacer algunas llamadas, dijo Bradford finalmente. Eran las 7:15 de la mañana en Los Ángeles, 15 minutos antes de que el autobús llegara. Esperanza estaba sentada en la sala de espera, con las manos entrelazadas, rezando. Las otras personas en la sala la miraban con curiosidad. Había algo diferente en esta mujer mayor. Mientras todos los demás se veían derrotados, ella irradiaba una paz extraña. Un hombre joven sentado junto a ella le preguntó, «Señora, ¿no tiene miedo?» Esperanza lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de paz. «Claro que tengo miedo, mijo, pero también tengo fe. Le he rezado a la Virgen de Guadalupe toda mi vida, y sé que ella está conmigo, pase lo que pase. Ojalá yo tuviera esa fe», dijo el joven. «Nunca es tarde para tener fe», dijo Esperanza. «¿Quieres rezar conmigo?» El joven asintió, y ahí, en esa sala de espera fría y deprimente, Esperanza y el joven se tomaron de las manos y comenzaron a rezar. Pronto, otras personas en la sala se unieron. Formaron un círculo, tomados de las manos, rezando juntos. Los guardias que observaban la escena estaban asombrados. Nunca habían visto algo así. Eran las 7:20, 10 minutos antes de que llegara el autobús. Afuera, la multitud seguía rezando. El padre Miguel había comenzado a cantar La Guadalupana, un himno tradicional mexicano a la Virgen de Guadalupe. Desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajó al Tepeyac. 200 voces cantaban al unísono. El sonido era tan hermoso, tan poderoso, que incluso algunos de los guardias del centro de detención se asomaban por las ventanas para ver qué estaba pasando. Dentro del centro de detención, en la oficina del director, sonó el teléfono.
Era una llamada de Washington, D.C. El director, un hombre llamado Robert Chen, contestó. «Director Chen», dijo la voz al otro lado de la línea. «Habla Thomas Bradford, director adjunto de ICE en Washington. Necesito que detenga inmediatamente la deportación de Esperanza Ramírez». El director Chen miró su reloj. Eran las 7:25. «Señor, el autobús llega en 5 minutos. Ya está en proceso». «No me importa», dijo Bradford con firmeza. «Deténgalo, ahora. Estamos otorgando una suspensión de deportación por razones humanitarias. Los documentos están siendo procesados en este momento, pero necesito que la detenga ahora». El director Chen colgó el teléfono y corrió hacia la sala de espera. Abrió la puerta bruscamente. «¡Esperanza Ramírez!», gritó. Esperanza se puso de pie, temblando. Pensó que la iban a llevar al autobús antes de tiempo, pero el director tenía una expresión extraña en su rostro. No era la expresión dura y fría que había tenido antes. «¿Era sorpresa, confusión, señora Ramírez?», dijo el director, todavía sin aliento por haber corrido. «Su deportación ha sido suspendida. Acaba de llegar una orden de Washington. Va a ser liberada». Esperanza se quedó paralizada. No podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijo? «Su deportación ha sido suspendida», repitió el director. «Es libre de irse». Esperanza sintió que sus piernas se debilitaban, se cubrió la boca con las manos y comenzó a llorar. Las otras personas en la sala de espera comenzaron a aplaudir y a gritar de alegría. El joven que había rezado con ella la abrazó, también llorando. «Lo hizo, señora. Su Virgen de Guadalupe lo hizo. Es un milagro». Esperanza fue llevada a la oficina de procesamiento, donde le devolvieron todos sus documentos. Le dieron un papel que decía «Suspensión de deportación otorgada. Razones humanitarias». Esperanza miraba el papel sin poder creer que era real. «Señora Ramírez», dijo el oficial que estaba procesando su liberación, «en mis 20 años trabajando aquí, nunca he visto algo así. Una llamada de Washington 5 minutos antes de una deportación programada. Alguien allá arriba realmente la está cuidando». Esperanza sonrió a través de sus lágrimas. «Sí», dijo, tocando su medalla de la Virgen de Guadalupe. «Alguien me está cuidando». Cuando las puertas del centro de detención se abrieron y Esperanza salió, la multitud afuera estalló en celebración. Sus hijos corrieron hacia ella, gritando, llorando, abrazándola. Los 12 nietos la rodearon, todos tratando de abrazarla al mismo tiempo. «¡Abuela! ¡Abuela!», gritaban los nietos. Rosa abrazaba a su madre tan fuerte que casi no la dejaba respirar. «Mamá, pensé que te había perdido. Pensé que nunca te volvería a ver». Miguel lloraba como un niño. «Es un milagro, mamá. Es un verdadero milagro». Carmen y Javier también estaban llorando, abrazando a su madre, sin querer soltarla nunca. La multitud de 200 personas comenzó a cantar las mañanitas para Esperanza. El padre Miguel se acercó con la imagen grande de la Virgen de Guadalupe que habían traído en la procesión. «Doña Esperanza», dijo el padre Miguel con lágrimas en los ojos, «la Virgen de Guadalupe escuchó nuestras oraciones. Ella hizo un milagro por usted». Esperanza se arrodilló ahí mismo en el pavimento frente a la imagen de la Virgen. Con sus hijos y nietos arrodillados a su alrededor, con 200 personas formando un círculo alrededor de ella, Esperanza rezó en voz alta: «Virgencita de Guadalupe, gracias. Gracias por escuchar mis oraciones. Gracias por no abandonarme. Gracias por este milagro. No sé cómo sucedió, no sé por qué me elegiste a mí, pero sé que fuiste tú. Siempre has estado conmigo, desde que crucé el desierto hace 45 años hasta este momento. Y prometo que voy a pasar el resto de mi vida dándote gracias y sirviendo a otros en tu nombre». La multitud respondió: «Amén. Viva la Virgen de Guadalupe». Las cámaras de noticias que habían estado cubriendo la historia capturaron todo. El video de Esperanza siendo liberada, de su familia abrazándola, de ella arrodillándose frente a la Virgen de Guadalupe, se volvió viral inmediatamente. Millones de personas lo vieron, muchos lloraron, muchos dijeron que era un milagro verdadero. Esa noche,
Toda la familia se reunió en la casa de Esperanza. La pequeña casa estaba llena hasta el tope con hijos, nietos, amigos, vecinos, miembros de la comunidad. Todos querían celebrar, todos querían dar gracias. Esperanza se sentó en su silla favorita, rodeada de su familia, mirando su altar de la Virgen de Guadalupe. Las velas brillaban, las flores frescas perfumaban el aire, y Esperanza sintió una paz profunda en su corazón. Su nieta Sofía se acercó y se sentó a sus pies. «Abuela», dijo Sofía, «siempre nos has enseñado sobre la fe, pero hoy vimos la fe en acción, vimos un milagro real». Esperanza acarició el cabello de su nieta. «Mija, los milagros suceden cuando tenemos fe verdadera, cuando confiamos completamente en la Virgen de Guadalupe. Ella nunca nos abandona, nunca». Si esta historia te ha conmovido, compártela ahora. Y quédate para el final, porque aún hay más. Los días siguientes a la liberación de Esperanza fueron un torbellino. La historia se había vuelto nacional. Periódicos de todo el país cubrieron el caso de la abuela que fue salvada de la deportación en el último minuto. Programas de televisión invitaron a la familia a contar su historia, y miles de personas escribieron mensajes de apoyo y de fe renovada. Pero para Esperanza, lo más importante era simplemente estar en casa con su familia. La primera noche después de su liberación, durmió en su propia cama por primera vez en una semana, y cuando se despertó a la mañana siguiente, lo primero que hizo fue arrodillarse frente a su altar de la Virgen de Guadalupe. «Virgencita», rezó Esperanza con lágrimas de gratitud, «estoy en casa. Gracias por traerme de regreso a mi familia. Ahora dime, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo usar este milagro para ayudar a otros?» Y mientras Esperanza rezaba, sintió una respuesta clara en su corazón. No eran palabras audibles, pero era un mensaje tan claro como si alguien le hubiera hablado. Comparte tu historia. Da esperanza a otros. Ayuda a las familias que están pasando por lo que tú pasaste. Esperanza supo exactamente qué tenía que hacer. Una semana después de su liberación, Esperanza y sus hijos organizaron una reunión comunitaria en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Esperaban que tal vez 50 o 100 personas aparecieran, pero cuando llegó la noche de la reunión, había más de 500 personas llenando la iglesia hasta el tope. Familias enteras, muchas de ellas indocumentadas, muchas viviendo con el mismo miedo que Esperanza había vivido durante 45 años. Esperanza subió al altar para hablar. A sus 72 años, pequeña de estatura pero grande en espíritu, miró a la multitud y comenzó a contar su historia. Habló de cómo había cruzado el desierto hace 45 años. Habló de los años de trabajo duro, de vivir en las sombras, del miedo constante. Habló de su arresto, de los días en el centro de detención, de la desesperación que sintió. Y luego habló del milagro. «Yo estaba a 5 minutos de ser deportada», dijo Esperanza con voz fuerte y clara. «El autobús ya venía en camino. Yo había perdido toda esperanza humana, pero no había perdido mi fe en la Virgen de Guadalupe, y ella, en su infinita misericordia, hizo un milagro. Una llamada de Washington, D.C., 5 minutos antes de mi deportación, suspendiendo todo. ¿Cómo explican eso? ¿Coincidencia? No. Fue la Virgen de Guadalupe». La multitud aplaudió y muchos gritaron: «¡Viva la Virgen de Guadalupe!». Esperanza continuó: «Pero quiero que entiendan algo. Este milagro no fue solo para mí, fue para todas ustedes también. Fue para recordarnos que la Virgen de Guadalupe nos cuida, que ella protege a los inmigrantes, a los pobres, a los que sufren, y que nunca, nunca debemos perder la fe». Esperanza entonces hizo un anuncio que sorprendió a todos. «Mi familia y yo hemos decidido crear una fundación. Se va a llamar Fundación Esperanza y Fe. Vamos a ayudar a familias inmigrantes que enfrentan deportación. Vamos a pagar por abogados. Vamos a organizar apoyo comunitario. Vamos a luchar por cada familia como mi comunidad luchó por mí». La iglesia estalló en aplausos. Rosa, Miguel, Carmen y Javier subieron al altar para estar con su madre. Miguel habló: «Nuestra madre nos enseñó que cuando recibes una bendición, tienes la responsabilidad de bendecir a otros.
recibimos un milagro. Ahora es nuestro turno de ayudar a crear milagros para otras familias. En los meses siguientes, la Fundación Esperanza y Fe comenzó su trabajo. Ayudaron a 15 familias a evitar la deportación en el primer año. Organizaron clínicas legales gratuitas. Crearon un fondo para pagar fianzas de inmigración para personas que no podían pagarlas. Y cada caso que tomaban lo dedicaban a la Virgen de Guadalupe. Pero el impacto de la historia de Esperanza fue mucho más allá de las familias que ayudaron directamente. Su historia inspiró a miles de personas a renovar su fe. Iglesias en todo el país comenzaron a organizar grupos de oración dedicados a la Virgen de Guadalupe, pidiendo protección para familias inmigrantes. Gabriela, la joven salvadoreña que había compartido la celda con Esperanza, también recibió una suspensión de deportación 2 meses después. Cuando fue liberada, lo primero que hizo fue ir a visitar a Esperanza. «Señora Esperanza», dijo Gabriela llorando, «usted me enseñó a tener fe cuando yo no tenía ninguna. Y la Virgen escuchó mis oraciones también. Ahora puedo estar con mis hijos». Esperanza abrazó a Gabriela. «Mija, la Virgen de Guadalupe cuida a todas las madres. Nunca lo olvides». 1 año después del milagro, la familia organizó una celebración especial. Era el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Organizaron una misa especial en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, seguida de una procesión y una fiesta comunitaria. Más de 1000 personas asistieron. La iglesia estaba decorada con rosas, las flores favoritas de la Virgen de Guadalupe. Había una imagen hermosa de la Virgen rodeada de cientos de velas encendidas, y frente a la imagen había una placa que decía: «En agradecimiento a la Virgen de Guadalupe por el milagro de Doña Esperanza Ramírez, 12 de diciembre de 2023». Durante la misa, el Padre Miguel invitó a Esperanza a dar su testimonio. Esperanza, ahora de 73 años, subió al altar. Miró a la multitud de rostros, muchos de ellos inmigrantes como ella, muchos viviendo con miedo, muchos necesitando esperanza. «Hace 1 año», comenzó Esperanza, «yo estaba en una celda fría, esperando ser deportada. Había perdido toda esperanza humana, pero no había perdido mi fe en la Virgen de Guadalupe, y ella me salvó. No porque yo sea especial, no porque yo sea más merecedora que nadie, sino porque ella ama a todos sus hijos, especialmente a los que sufren». Esperanza continuó con lágrimas en los ojos. «Quiero que todos los que están aquí hoy sepan algo. No importa qué tan difícil sea tu situación, no importa qué tan imposible parezca. La Virgen de Guadalupe está contigo. Ella ve tus lágrimas, ella escucha tus oraciones, y en el momento perfecto, ella actuará». Esperanza señaló a su familia sentada en las primeras filas. «Miren a mis hijos. Cuando los traje a este país hace 45 años, eran niños pequeños. Ahora son enfermera, maestro, dueña de negocio y bombero. Tienen sus propias familias, contribuyen a esta sociedad. Y todo comenzó con una madre desesperada que cruzó el desierto con fe en la Virgen de Guadalupe». La multitud aplaudió. Esperanza levantó su medalla de la Virgen de Guadalupe, la misma que había llevado durante 45 años. «Esta medalla me la dio mi abuela cuando yo tenía 15 años. Me dijo: «Mija, mientras lleves esto, la Virgen de Guadalupe estará contigo siempre». Y tenía razón. La Virgen ha estado conmigo en el desierto, en los días difíciles, en los momentos de miedo y en el milagro de mi liberación. Esperanza terminó su testimonio con un mensaje poderoso. Si estás aquí hoy y estás pasando por una situación difícil, si tienes miedo de ser deportado, si sientes que no hay esperanza, quiero que hagas algo. Arrodíllate frente a la Virgen de Guadalupe, cuéntale tus problemas, pídele ayuda y luego confía. Confía en que ella está trabajando detrás de escenas, abriendo puertas, moviendo corazones, creando caminos donde no los hay, porque eso es lo que hace la Virgen de Guadalupe. Ella hace milagros. La iglesia entera se puso de pie y aplaudió. Muchos lloraban, muchos se sentían inspirados, renovados en su fe. Después de la misa, hubo una procesión por el vecindario. Esperanza caminaba al frente,
junto con sus hijos y nietos, llevando una imagen de la Virgen de Guadalupe. Detrás de ellos, más de 1000 personas caminaban, cantando himnos, rezando, celebrando. Cuando la procesión regresó a la iglesia, hubo una fiesta comunitaria. Había comida mexicana tradicional, tamales, pozole, enchiladas, pan dulce. Había música de mariachi. Había niños corriendo y jugando. Había familias reunidas, celebrando la vida, celebrando la fe, celebrando los milagros. Esperanza se sentó en una silla, rodeada de sus 12 nietos. El más pequeño, un niño de 5 años llamado Mateo, se subió a su regazo. «Abuela», dijo Mateo, «¿es verdad que la Virgen de Guadalupe te salvó?» Esperanza sonrió y besó la frente de su nieto. «Sí, mijo, es verdad. La Virgen de Guadalupe me salvó. Y algún día, cuando seas grande, vas a contarle esta historia a tus hijos. Y ellos se la van a contar a sus hijos. Y así la historia del milagro va a vivir para siempre». Sofía, la nieta mayor que ahora tenía 17 años, se acercó. «Abuela, gracias por enseñarnos sobre la fe. Antes de que esto pasara, yo iba a la iglesia porque mis padres me obligaban, pero ahora entiendo. La fe no es solo ir a la iglesia los domingos, la fe es confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido, y gracias a ti, ahora tengo esa fe». Esperanza abrazó a Sofía. «Mija, ese es el verdadero milagro. No solo que yo me quedé, sino que toda nuestra familia, toda nuestra comunidad renovó su fe. Ese es el regalo que la Virgen de Guadalupe nos dio». Los años pasaron. Esperanza continuó viviendo en su pequeña casa en el este de Los Ángeles. Continuó siendo el corazón de su familia. Cada domingo, toda la familia se reunía en su casa para comer juntos. Y cada domingo, antes de comer, todos se arrodillaban frente al altar de la Virgen de Guadalupe y rezaban juntos, agradeciendo por el milagro que había mantenido a su familia unida. La Fundación Esperanza y Fe creció. En 5 años, ayudaron a más de 200 familias a evitar la deportación. Pagaron más de $500,000 en honorarios legales, organizaron cientos de clínicas legales gratuitas. Y cada familia que ayudaban recibía un regalo especial, una medalla de la Virgen de Guadalupe, idéntica a la que Esperanza llevaba. Esperanza también se convirtió en una activista por los derechos de los inmigrantes. Viajó a Washington, D.C. varias veces para testificar ante el Congreso. Compartió su historia en universidades, en iglesias, en eventos comunitarios, y siempre terminaba su testimonio con las mismas palabras: «La Virgen de Guadalupe protege a los inmigrantes. Ella nos ve, ella nos escucha, y ella actúa». Cuando Esperanza cumplió 80 años, su familia organizó una celebración masiva. Más de 500 personas asistieron. Había gente que Esperanza había ayudado durante los años, familias que habían sido salvadas de la deportación gracias a la fundación, miembros de la comunidad que habían sido inspirados por su historia. Durante la celebración, cada uno de sus 4 hijos dio un discurso. Rosa habló de cómo su madre le había enseñado sobre el sacrificio y el amor incondicional. Miguel habló de cómo su madre le había enseñado sobre la perseverancia y la fe. Carmen habló de cómo su madre le había enseñado sobre la generosidad y el servicio a otros. Y Javier habló de cómo su madre le había enseñado sobre el coraje y la esperanza. Pero el momento más emotivo fue cuando los 12 nietos se pusieron de pie juntos y cantaron las mañanitas para su abuela. Esperanza lloró de alegría mirando a sus nietos, algunos de ellos ahora adultos jóvenes, algunos en la universidad, algunos comenzando sus propias carreras. «Esto», dijo Esperanza con voz temblorosa de emoción, «esto es por lo que crucé el desierto hace más de 50 años. Por esto, por ustedes, por esta familia hermosa. Gracias, Virgencita de Guadalupe, por permitirme ver este día». Esperanza vivió hasta los 87 años. Pasó sus últimos años rodeada del amor de su familia, sirviendo a su comunidad y dando testimonio del milagro que la Virgen de Guadalupe había hecho en su vida. Cuando finalmente llegó su tiempo de partir de este mundo, Esperanza estaba en su casa, en su propia cama, rodeada de sus 4 hijos y sus 12 nietos,
Todos estaban arrodillados alrededor de su cama, rezando el rosario. Esperanza abrió los ojos una última vez. Miró a cada uno de sus hijos y nietos. «Los amo», susurró. «Nunca olviden lo que la Virgen de Guadalupe hizo por nosotros. Nunca pierdan la fe». Y luego, Esperanza miró hacia la esquina de la habitación donde estaba su altar de la Virgen de Guadalupe. Y sonrió. «Virgencita», susurró, «gracias por todo. Ahora voy a casa contigo». Y con esas palabras, Esperanza cerró sus ojos por última vez. Y en ese momento, todos en la habitación sintieron algo extraordinario. Sintieron una presencia cálida. Olieron un aroma dulce a rosas frescas, aunque no había rosas en la habitación, y vieron una luz suave que parecía llenar el espacio. Sofía, ahora una mujer de 32 años, susurró: «La Virgen de Guadalupe está aquí. Vino a llevar a la abuela a casa». Y todos supieron que era verdad. La Virgen de Guadalupe, que había protegido a Esperanza durante toda su vida, que la había salvado de la deportación, que había hecho un milagro por ella, ahora había venido a llevarla a su hogar eterno. Esta es la historia de cómo la Virgen de Guadalupe ayudó a una abuela mexicana que estaba a punto de ser deportada. Pero más que una historia de un milagro, es una historia de fe inquebrantable, de familia, de comunidad y del poder transformador de creer en algo más grande que nosotros mismos. La historia de Doña Esperanza nos enseña varias lecciones poderosas. Primero, nunca pierdas la fe, incluso cuando todo parezca perdido. Esperanza estaba a 5 minutos de ser deportada cuando llegó el milagro. Si ella hubiera perdido la fe un minuto antes, tal vez no habría estado ahí para recibir la bendición. Segundo, la fe no es solo para ti, es para tu familia, para tu comunidad, para las generaciones futuras. El milagro de Esperanza no solo la salvó a ella, salvó a su familia de ser separada, inspiró a miles de personas, ayudó a cientos de otras familias a través de la fundación. Tercero, cuando recibes una bendición, tienes la responsabilidad de bendecir a otros. Esperanza pudo haberse quedado callada, disfrutando de su milagro en privado, pero en lugar de eso, dedicó el resto de su vida a ayudar a otras familias, a compartir su historia, a dar esperanza. Cuarto, los milagros existen. No son solo historias antiguas, suceden hoy, en nuestro tiempo, para personas reales que tienen fe verdadera. Una llamada de Washington, D.C. 5 minutos antes de una deportación programada no es coincidencia. Es la mano de Dios, trabajando a través de la Virgen de Guadalupe. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha dado esperanza, si te ha fortalecido tu fe, haz lo siguiente. Primero, deja un comentario contando tu propia historia. ¿Has experimentado un milagro? ¿Conoces a alguien que haya sido ayudado por la Virgen de Guadalupe? Queremos escuchar tu testimonio. Segundo, comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil, alguien que enfrenta deportación, alguien que vive con miedo, alguien que necesita recordar que los milagros existen. Tu compartir puede cambiar la vida de alguien. Tercero, si crees en el poder de la Virgen de Guadalupe, si crees que ella protege a los inmigrantes y a las familias, escribe en los comentarios: Virgen de Guadalupe, protege a las familias, para que esta historia llegue a más personas. Cuarto, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Compartimos historias de fe, de milagros, de esperanza todas las semanas. Activa la campanita para recibir notificaciones. Y recuerda, no importa qué tan difícil sea tu situación, no importa qué tan imposible parezca tu problema, la Virgen de Guadalupe está contigo. Ella ve tus lágrimas, ella escucha tus oraciones, y en el momento perfecto ella actuará. Doña Esperanza estaba a punto de perder todo, pero la Virgen de Guadalupe no solo la salvó, sino que usó su historia para inspirar a miles, para ayudar a cientos de familias, para renovar la fe de una comunidad entera. Ese es el poder de la fe. Ese es el poder de los milagros. Así que si estás luchando hoy, si sientes que no hay salida, arrodíllate frente a la Virgen de Guadalupe y reza con fe verdadera.
Cuéntale tus problemas, pídele ayuda y luego confía. Confía en que ella está trabajando detrás de escenas, moviendo corazones, abriendo puertas, creando caminos donde no los hay. Que la Virgen de Guadalupe te bendiga a ti y a tu familia. Que ella te proteja, te guíe y te conceda los milagros que necesitas. Y nunca olvides, con fe todo es posible. Gracias por escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, los milagros existen, la fe mueve montañas y la Virgen de Guadalupe nunca abandona a sus hijos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y que la Virgen de Guadalupe ilumine tu camino siempre.